Cuando lo vio, entendió que su hermana, a pesar de la agresión recibida, no se había equivocado en la descripción. Caminaba agachado, como si estuviese intentando encontrar algo que hubiese perdido, supuestamente caído al suelo, sin importar que esa caída hipotética hubiese acontecido metros o, quizás, kilómetros atrás. No supo bien si su desvío de la columna fuese por el peso de su cabeza, la que presentaba un principio de acromegalia. Tal vez sí. Pero eso no interesaba saberlo ahora. Lo más importante radicaba en que era él, y estaba ahí, a pocos pasos. Rodolfo recordó todo lo que le había contado su hermana Karina. Y hasta cómo la había maltratado. Pero se adicionaba importancia o gravedad al caso sabiendo que ella siempre había sentido atracción por los hombres mayores. La relevancia de haber tenido un padre omnipresente, cazador de venados y gran influyente en los políticos, había conseguido que lo tomara como ejemplo para cualquier acción que acometiera en la vida. Rodolfo recordó a Anselmo, un inmigrante que había amasado una pequeña fortuna con su fábrica de banditas de goma, y que conociera a Brigitte, su madre, en un baile. Anselmo era 13 años mayor, y lo que siempre Brigitte recalcaba era su olor a hombre, al momento de tener sexo. Anselmo esto lo sabía, y aunque ella le consultara cuál fuera el perfume que usara, respondía que ninguno, que solo tomaba una ducha cada 15 días. Con eso bastaba para mantener, sobre su cabello corto y negro, una capa de grasa que impedía la proliferación y presencia de molestos insectos y otras plagas. Ese característico aroma masculino se acentuaba al ir a la cama y, en el momento de mayor éxtasis, olfatearlo en cada rincón de su cuerpo. Karina tenía por costumbre medir, mentalmente, el ímpetu de penetración fálica de cada hombre con quien su madre tuviera sexo. Luego del alejamiento de su marido, alegando que saldría a cazar un gran venado, y de donde nunca regresara, el hecho de frecuentar a Anselmo la cargaba de ansiedad y desearlo mucho más cada día. Anselmo no se quedaba atrás con la clasificación otorgada. Tomada de la cintura, Brigitte era penetrada por detrás y los testículos de Anselmo golpeaban sus glúteos con cierta violencia. Esta manera de efectuar el coito le resultaba por demás excitante, y lo consideraba como la mejor de las posiciones. Karina conocía el deseo sexual de su madre a la perfección. Antes de Anselmo había sido Ruiz, un tipo aburrido, pero que, según Brigitte, tenía un tamaño interesante de pene. La vez que esto se lo contó a su hija, quedó en su mente flotando la idea de conocerlo y, quizás, también admirarse, al igual que su madre. Pero Ruiz duró poco tiempo. Un hombre muy ocupado en sus negocios como para atender tanto a Rodolfo como a Karina. En los 6 meses que duró su estancia en la casa, apenas consideró a los hermanos como hijos propios, y mantuvo contenta a Brigitte con dosis de sexo y dinero. Rodolfo siempre lo consideró un extraño. Cuando los visitaba, se guarecía en su habitación, pensando en su propio padre y por donde anduviera, y si hubiese encontrado o no aquel gran venado del cual tanto había hablado que iría tras él. Karina le había comentado que Ruiz y su madre hacían mucho ruido cuando estaban a solas, en el dormitorio. Se escuchaban las risas de madre al descubrir la desnudez de Ruiz, y los gemidos que emitía cuando el gran pene le hacía cosquillas. Rodolfo pensó en poner un punto final, de una buena vez y por todas, al asunto. Porque no podía ser que Ruiz llegara a la hora que deseare, y al día que más le gustare o necesitare, solo para tener sexo con su madre. Trataba de convencerse que, a ella, eso le gustaba y la conformaba tanto como para no tener que rechazarlo. Los fajos de billetes que dejaba sobre la mesa del living, al irse, eran la carnada perfecta para evitar hacer cualquier otra cosa sino aceptarlo, como si fuera un integrante más de la familia.
Tampoco a Rodolfo le importaba el hecho que Brigitte hubiera tenido 2 hijos con un hombre a quien solo le había interesado salir a cazar venados. Veía a sus propios hijos como objetos distantes, conversando poco con ellos, aunque Karina era la más interesada, pero solamente en el aspecto sexual de la pareja. Ruiz tenía por costumbre dormir desnudo, según se lo había contado su madre, como algo curioso que nunca lo había experimentado con otro hombre. Una noche sucedió algo inusual. Estando la puerta del dormitorio entreabierta, iluminado el ambiente solo por la débil lámpara de la mesita de luz, Karina la espió lamiendo el pene erecto de Ruiz. Su tronco era grueso, y su cabeza semejaba media bola de billar. Su madre lo oprimía con placer, pasando su lengua de una punta hasta los huevos. Los latidos del corazón de Karina se aceleraron, necesitando refugiarse en su habitación y espiar videos en su celular. Llegó un día en que Ruiz se despidió, comentando que le había salido un trabajo en Alemania y que debía partir. Antes de irse dejó, sobre la mesa, 4 fajos de billetes, los que, supuestamente, alcanzarían a Brigitte hasta tanto no encontrara a otro hombre. Anselmo no tardó en aparecer. Bastó una noche en un baile para que Brigitte lo conociera y comenzaran a salir. Ya desde la segunda cita tuvieron sexo, pero fue en un hotel porque Brigitte no deseaba que sus hijos se enteraran de su ansiedad por sentir el peso de un hombre desnudo sobre su cuerpo. Anselmo descargaba, en cada sesión, toda la energía e impotencia que hubiese experimentado durante los días de abstinencia. Karina aguardaba con impaciencia la llegada de la noche y el cobijo de su madre y su amante de turno en el dormitorio. A través de la puerta cerrada, captaba los alaridos que emitía su madre durante los momentos de mayor excitación sensual. Estimó que, sin dudas, Anselmo era lo máximo y quien mejor sabía interpretar los deseos de su madre. Se preguntaba cómo fuera eso del sexo. Más allá de haberlo descubierto a través de fotos en las revistas o los videos que apreciaba en internet, sentía, a sus 20 años, algo de prurito de preguntarle a su hermano, 10 años mayor, las características del tema. Sentía curiosidad al verlo con su torso desnudo, pero las insinuaciones de solicitarle despojarse del resto de su vestimenta quedaban, solamente, en un silencioso esbozo. Los comentarios que le ofrecía su madre, acerca del tamaño del pene de Ruiz, lograban que se encerrara en su habitación. Sentada en la cama, comenzaba a tocarse hasta el límite del ardor, no deseando continuar más allá. Sabía que una amiga había tenido sexo con su propio hermano, y que, según le dijo, no había notado la diferencia de haberlo hecho con su novio, más allá de la comodidad de tenerlo cerca, a mano, se diría, las veces que deseare. Pero no era el caso con Rodolfo, era lo suficientemente mujeriego como para contentarse solo con su hermana. De ahí a creer o pensar que llegara a ser una atracción pasatista, tal vez hubiera un pequeño paso. En un viaje en bus Karina conoció a Fermín, de quien, en primera instancia, se diera cuenta que se trataba de un hombre mayor, por no decir viejo. Pero este rótulo se notaba patentemente si alguien le preguntara qué edad tuviera. Porque si fuese por su vestimenta, cualquiera diría que, ni siquiera, hubiese alcanzado el medio siglo de vida. Llevaba puesta una camisa de estampados de diversos colores, principalmente tonos pastel en celeste, rosa y gris. Llevaba en su cabeza una gorra de bateador. Su tez cobriza denotaba haber pasado temporadas en distintas playas. Su barba canosa apenas poblada era, más que nada, un adorno en su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Karina eran sus manos, en cada dedo un anillo y en su muñeca derecha, pulsera de perlas. Iba haciendo palmas con sus manos, provocando rítmicas percusiones con sus anillos, los que, al entrechocarse, emitían ruidillos acompañando su cántico entonado.
Tenía muy buena y afinada voz, y se notaba que, para no molestar al resto de los pasajeros, recitaba sus coplas en voz baja. Karina no podía apartar su vista de él, y él se daba cuenta que estaba siendo observado. Y a cada nuevo compás interpretado le lanzaba fugaces miradas con sus ojos azules, además de dibujar, en sus labios, una franca sonrisa. En un determinado momento, en el cual creyó que el intercambio de miradas fuera suficiente, abandonó su lugar para aproximarse hasta ser perfectamente audible, no solo su canto, sino, además, su nombre, el que utilizó para presentarse. Para Karina, el nombre Fermín le sonó como absolutamente musical. Dijo, para continuar con su presentación, una serie de cosas y las pronunció todas en coplas, empleando inusuales rimas que determinaban fuera una persona muy peculiar en su improvisación. A Karina le agradó mucho, y cuando Fermín le ofreció de ir a tomar algo y charlar, en principio se sintió sorprendida, porque el resto de los pasajeros del bus pudieron llegar a pensar que su principal deseo fuera conquistar a la muchacha. Pero esto no le interesó sobremanera, existiendo, de por medio, una gran diferencia de edad. Frente a una taza de café, Fermín confesó que tenía 74, y que el jovial espíritu hispano que tenía, más su atuendo, para nada clásico, conseguía que la gente lo observara con otros ojos. Inclusive se sintió cómoda, si hasta pudiera hacerse pasar por su propio padre. Lo casual de este encuentro fue silenciado a Rodolfo, no sabiendo qué pudiera llegar a pensar su hermano si la viera salir con un anciano. Pero el hecho era que Fermín, canturreando sus coplas y acompañándose rítmicamente con los golpecitos de sus anillos, pudiera convencer a cualquiera de su inocencia al estar junto a una bella chica. El hecho también fue ocultado a su madre. En la soledad de su habitación, la imagen de Fermín daba vueltas por su cabeza, como si fuera un monigote. Y estiraba sus labios en una sonrisa atemporal. El eco de sus seguidillas, perfectamente entonadas, permanecía rebotando hasta diluirse en pequeños fragmentos. Volvieron a encontrarse hasta lograr que Karina llegase a pensar cómo sería hacer el amor con un hombre bastante mayor. Pudiera ser que su actuación, en la cama, llegara a equipararse con la de Anselmo. Eso no lo pudiera saber hasta experimentarlo. El hecho, a su edad, era que aún mantuviera su virginidad intacta, algo que también Rodolfo cuidaba, exigiendo haber investigado las pocas parejas que tuviera. Y tal vez el único defecto que encontrara en Fermín fuera su caminar, algo encorvado. Parecía como si estuviese buscando algo en el suelo, y que su cantar lo empleara como un panel acústico. De hecho, con la emisión de su voz apuntando al suelo, era mucho más notoria y equilibrada su emisión. En la medida en que Anselmo continuara visitando a su madre, y que, luego de cenar, se encerraran en su dormitorio, los deseos de Karina, de tener sexo, se fueron acrecentando. Rodolfo estaba saliendo con una vecina, y más ocupado en otras cosas, no tanto en escuchar o comprender las necesidades físicas de su hermana. Posiblemente el deseo de Karina aumentara su intensidad cuando veía a Fermín y lo escuchaba recitar sus coplas, algunas de ellas con melodía que inventaba en el momento, y otras tomadas del cancionero de palacio. Y por más que el brillo de sus ojos delatara su ansiedad, Fermín no era capaz de entender su simbología, fuera porque estuviese ocupado en emitir sus coplas o quien supiera por qué otra cosa. Tampoco era cuestión que le confesara, a plena luz del día, sus deseos. Su madre le había enseñado que una señorita no debiera hacer eso. Para Karina, el tema era complicado cuando Fermín pidió permiso al dueño del bar de la esquina para cantar sus coplas los domingos a la tarde. El hecho de entablar el tema del sexo fue diluyéndose en la medida en que comenzara a contar con gran cantidad de entusiastas que lo iban a escuchar. A Karina, sentada en una mesa, solo le restaba esperar a que Fermín culminara para que la acompañara a casa.
Durante el transcurso de los días y en la medida en que continuaron viéndose, Fermín ni siquiera había rozado los labios de Karina con un simple beso. Podían ir tomados de la mano y ella sentir el metal de sus anillos, pero nada más. La gente que los veía pasar, por la calle, adivinaba cómo padre e hija se querían. Esta idea no abandonaba la mente de Karina, deseando poder gritarles que Fermín no se trataba de su padre sino de su novio, y que, en cualquier momento, la arrastraría a la cama para tener sexo. Los domingos de recitado y coplas en el bar llegaron a ser, para Karina, algo abúlico e insoportable. No solamente la concurrencia llegó a ser cada vez mayor, sino que, además, fue ampliándose por la presencia femenina, la que se acercaba a Fermín una vez finalizada su actuación y le solicitaba autógrafos. También había alguna desvergonzada que besaba sus mejillas. Esta situación colmó su paciencia. Una noche en que no estaba su hermano, y madre encerrada en su habitación con Anselmo, fue a la cocina. Dentro del refrigerador había un pollo entero, aún sin cocinar. La sangre que conservaba la utilizó para manchar su bombacha. Cuando llegó Rodolfo, levantó su pollera mostrándole lo que le había hecho Fermín. Ante el dejo de extrañeza de su hermano, Karina debió contarle todo desde el principio. ¿Y quién era ese Fermín y qué era a lo que se dedicaba? Escuchó que su hermana decía que la había ultrajado descaradamente, y que, a pesar de sus gritos y sus ruegos, evitando que acabara con su virginidad, en un hotel la violó sin piedad. Los ojos de Rodolfo se llenaron de ira ante lo que le había hecho a su querida hermana. Y sin su consentimiento. Preguntó dónde lo pudiera ver, y pidió que lo describiera físicamente. Alto, encorvado, mayor de edad, recitaba coplas y antiguas tonadas los domingos a la tarde, en el bar. 5 días. 5 interminables días faltaban para el domingo, durante los cuales Rodolfo debería soportar la impotencia de no propinarle castigo al violador de su hermana. Lo único que logró distraerlo un poco fue la reaparición de su padre, luego de 17 años de ausencia. Lo reconoció por su mirada de témpano. Sus cabellos largos y su barba tupida habían conseguido ocultar aún más su personalidad. Todavía su ropa olía a venado. No quiso quedarse en la casa, Brigitte no lo aceptaría, tampoco Karina. Prefirió irse a vivir a una pensión, preparándose para la siguiente salida a otra cacería. La llegada del domingo fue recibida por Rodolfo con inusual entusiasmo. Brigitte saldría con Anselmo, luego del almuerzo, y los dos hermanos quedarían a solas para ponerse de acuerdo en el ritual a seguir. Rodolfo convino con Karina que fuera él solo al bar, y que si tuviera que enfrentarse a los golpes con Fermín, no sería un digno espectáculo para ser presenciado por una mujer. De hecho, era lo que Fermín se merecía, luego de haberla ultrajado. Llevaría, como prueba irrefutable, la bombacha manchada de sangre. A poco de aproximarse al bar se topó con la figura de un hombre que caminaba encorvado. De acuerdo a los datos que le proporcionara Karina, no había duda de que se trataba de Fermín. Andaba con paso seguro, pero con su mirada clavada en el suelo, denotando la imagen de alguien que hubiese perdido algo, y aún no lo hallase. Dejó que entrara el primero. Lo vio saludar a todos y recibir aplausos de un grupo que estaba en una mesa al fondo. Rodolfo también se sentó, con la excusa de pedir un café. Sabía que, en cualquier momento, de un segundo a otro, se pusiera de pie para enfrentarlo, increpándolo con la bombacha de su hermana. Al instante vio a Fermín pedir una copita de anís en la barra, dirigirse a los presentes allí reunidos e iniciar su canto con repertorio del cancionero de palacio, acompañándose rítmicamente con el percutir de sus anillos. Como a la hora, luego de los aplausos y las felicitaciones, Rodolfo se puso de pie, acercándose.
Solo tuvo el valor de comentarle que su recitado le había emocionado hasta las lágrimas. El canturreo de sus coplas lo convenció de su inocencia. Se aproximó también un muchacho, con una guitarra, diciéndole que lo acompañaría en la segunda parte. Rodolfo se retiró, emprendiendo el regreso a su casa. No obstante el mal momento que pudiera haber pasado su hermana, Fermín no hubiera hecho más que hacerle un pequeño favor.